Lo que nadie te contó sobre el enfrentamiento más brutal entre tribus de América. Cómo un pueblo humillado se convirtió en el terror de las praderas. Imagina esto. Un grupo de personas obligadas a vivir en las peores tierras, rechazadas, maltratadas, consideradas débiles por todos los que les rodeaban. Ahora imagina que ese mismo grupo, en apenas unas décadas, se transforma en la fuerza más temida de todo un continente. Esta es la historia real de los Comanche y los Apache, dos pueblos enfrentados en lo que algunos cronistas españoles llamaron una guerra de exterminio. A finales del siglo XVI, los Apache orientales dominaban la región sur de las Grandes Llanuras. Habían encontrado el lugar perfecto, extensos territorios de caza de búfalos combinados con tierras fértiles para la agricultura. Era, según algunos relatos, lo mejor de ambos mundos. Su estilo de vida semiagrario les permitía una dieta variada y estable, justo al lado de la fuente de alimento más valiosa de toda Norteamérica. Mientras tanto, los Comanche eran todo lo contrario. Un pueblo marginado, empujado hacia territorios inhóspitos por grupos más poderosos. Y entre esos grupos que los maltrataban estaban precisamente los Apache. Esta humillación marcó profundamente la cultura Comanche. Se volvieron agresivos, desconfiados, sedientos de revancha. Pero a mediados del siglo XVII, algo iba a cambiar para siempre su destino. Y curiosamente, ese cambio vendría provocado por su peor enemigo. En el siglo XVI, los españoles habían tenido un éxito arrollador en México. Su ambición de conquista no tenía límites. Avanzaron gradualmente hacia el norte, colonizando y extendiendo su influencia hasta alcanzar territorio apache, cerca de lo que hoy es Nuevo México, alrededor del año 1600. Traían consigo armaduras metálicas, armas de fuego y cientos de caballos. Con ese poder abrumador, sometieron rápidamente a varios grupos nativos de la región, obligándoles a convertirse al cristianismo y trabajar para ellos, tal como habían hecho en Centro y Sudamérica durante el siglo anterior. Sin embargo, los apaches cercanos no estaban dispuestos a aceptar ese destino. Atacaron con violencia los nuevos asentamientos españoles, robando caballos en el proceso. Y algo fundamental ocurrió. Observando a los españoles desde la distancia, aprendieron a montarlos. Para la década de 1650, los apache ya realizaban incursiones montados a caballo. La velocidad añadida los hacía aún más peligrosos y efectivos. El acoso constante superaba lo que los españoles en la región podían soportar. Asentamientos como Taos y Santa Fe eran blancos frecuentes. Los indios pueblo, conquistados por los españoles, se convirtieron en víctimas desafortunadas del terror apache. Como súbditos españoles, los pueblo esperaban protección, pero los españoles no podían proporcionársela de manera efectiva. Los ataques eran rápidos, pero devastadores. Los apache eliminaban a quien se opusiera y luego desaparecían en el paisaje occidental con cientos de caballos y otros suministros. Para el año 1680, los ataques apaches se habían vuelto un problema tan grave que los pueblo perdieron la fe en la protección española y se rebelaron. Expulsaron a los españoles de Nuevo México, pero en el proceso, 1000 caballos españoles escaparon. Eran mustangs, caballos perfectamente adaptados para vivir en las grandes llanuras, y esos caballos encontrarían su camino hacia el norte. Avancemos unas décadas. Los españoles seguían siendo atacados constantemente por los apache, pero en 1706 algo extraño comenzó a suceder. Casi de repente, los españoles notaron que los ataques contra ellos habían cesado. Empezaron a llegar informes desconcertantes. Los apache actuaban de forma extraña. Bandas como los Jicarilla y los Mezcalero parecían estar abandonando las llanuras, dejando atrás sus asentamientos y cultivos, y lo hacían con prisa. Los españoles escuchaban rumores de grandes batallas, pero no tenían idea de contra quién luchaban los apache. Les hablaban de invasores del norte, montados a caballo, poderosos, rápidos y peligrosos. Para la década de 1720, los apache estaban tan devastados que muchas bandas se habían trasladado completamente a las montañas o incluso buscaban protección española.
Algunas bandas ni siquiera llegaron tan lejos. Expediciones españolas descubrieron que grupos apache que habitaban las llanuras, como los faraones, carlanes y palomas, habían sido eliminados por completo por un enemigo que los españoles ni siquiera podían identificar. ¿Qué estaba aniquilando a los apache? La respuesta vino de los Ute. Llamaban a los invasores fantasma del norte Comancia, que en su lengua significaba los que están contra mí todo el tiempo. Un nombre apropiado para el pueblo que los españoles conocerían como Comanche. Históricamente, los Comanche habían sido descritos como poco impresionantes. Eran intimidados por otras tribus de la región, incluidos los Apache. Los Comanche fueron empujados al lado oriental de las montañas rocosas para sobrevivir en el territorio menos deseable. Pero a mediados del siglo XVII, como un regalo divino, encontraron el caballo. Los mismos caballos que se habían liberado como resultado del acoso apache a los pueblos y españoles. Eso lo cambió todo para ellos. Eran mustangs, caballos perfectamente adaptados a las llanuras de todas las formas posibles, duros y resistentes. En las 2 décadas que siguieron a la retirada española de Nuevo México, el caballo se extendió como un incendio. Se le conoce como la Gran Dispersión Ecuestre. Todas las tribus de la región comenzaron a usarlos, pero los Comanche lo hicieron mejor. Lo primero que hicieron de manera diferente fue aprender a criar caballos. Otras tribus no se molestaban, conseguían sus caballos mediante incursiones. Los Comanche no, criaron los suyos propios en las llanuras. Los caballos eran moneda y los Comanche eran ricos. Los Apache orientales, como muchos grupos de las llanuras, eran al menos semiagrícolas. Esto los ataba a la tierra. Los Comanche no cultivaban en absoluto. Como nómadas completos, podían estar en cualquier lugar de las llanuras y los caballos les daban la capacidad de cubrir distancias previamente consideradas imposibles. Si estabas a 650 kilómetros de los Comanche, estabas en peligro. Como cazadores de búfalos, ese rango era increíblemente valioso, pero como guerreros los hacía aterradores. Las incursiones llegaban en primavera y verano, cuando la hierba de las llanuras era lo suficientemente alta como para asegurar que tenían suficiente comida para sus caballos. A menudo se movían de noche. La luz de la luna llena iluminaba las llanuras, ofreciéndoles visibilidad tanto para atacar como para escapar. Según algunos relatos, los ataques eran extremadamente violentos. Esto era tan común que los colonos se referían a estas condiciones como la luna Comanche. Pero la ventaja más grande, lo que los hacía más efectivos que todos los demás, era que luchaban completamente montados. Casi ninguna otra tribu hacía esto. George Catlin, un artista que presenció a los Comanche de primera mano, describió lo que vio. Según sus palabras, a pie eran poco atractivos, pero en el momento en que montaban sus caballos, parecían transformarse por completo. Estaba dispuesto, sin dudar, a proclamar a los Comanche como los jinetes más extraordinarios que había visto en todos sus viajes. Aprendieron a disparar un arco perfectamente mientras cabalgaban, ya fuera contra enemigos o búfalos. Protegían sus cuerpos de los enemigos colgándose de los costados de los animales, mientras simultáneamente disparaban bajo el cuello con precisión mortal. Los Apache usaban el caballo para ayudar en el viaje, pero desmontaban para luchar a pie. Eran rivales para cualquiera y tan brutales como los Comanche. Si podían atrapar a los Comanche sin sus monturas. Pero los Comanche vivían sobre el caballo. Encontrarlos era imposible, porque en el camino de guerra nunca dormían 2 veces en el mismo lugar. No era así con los Apache. Su agricultura los hacía predecibles y su estilo de lucha estaba anticuado. Si los Apache eran un terror para los españoles, los Comanche eran peores para los Apache. Pero su verdadera misión no era exterminarlos. Iban tras recursos, especialmente el territorio del búfalo. Los Comanche recordaban cómo habían sido tratados cuando eran débiles. Eso los hizo vengativos y agresivos hacia sus enemigos. Según algunos escritos de la época, el propósito de los Comanche era siempre el mismo: atrapar a los Apache desprevenidos en sus rancherías, hacer un asalto repentino, capturar mujeres y niños para el comercio en Nuevo México,
saquear las rancherías y destruir los cultivos. La guerra entre estos dos grandes poderes duró décadas y se ha perdido en su mayor parte en la historia. Incluso los españoles solo la presenciaron desde la distancia, pero lo que sabemos es que fue lo suficientemente brutal como para que todos los comanches se convirtieran en enemigos de todos los apache. Los lipan estaban entre los últimos apache que quedaban en las llanuras. Para la década de 1720, los Mescalero y Jicarilla ya se habían retirado. En 1723 ocurrió un conflicto misterioso llamado el Gran Sierra del Fierro. Por lo que se puede determinar, un ataque masivo de los Comanche contra los Lipan duró varios días. Terminó con muchos guerreros Lipan muertos, y los Comanche capturaron gran cantidad de mujeres y niños. Como las otras bandas, los Lipan se vieron obligados a retirarse a los desiertos montañosos, atrapados en las tierras fronterizas españolas con una fuerza abrumadora al norte, los Comanche. Para los Apache, era momento de una nueva estrategia. En 1749 ocurrió algo extraño. Los Apache cabalgaron hacia San Antonio buscando hacer un tratado de paz con los españoles. Los españoles estaban encantados porque desde que la ciudad fue fundada en 1719, los Apache los habían estado atacando constantemente. No era a pequeña escala. Secuestros y ataques eran comunes. Los Apache se habían llevado miles de caballos y suministros valiosos. Era un problema serio y un gran alivio para los españoles que los Apache pidieran paz. El aumento de las incursiones había coincidido con que los Comanche los expulsaran de su territorio. Las llanuras ofrecían más alimento y recursos que las montañas y desiertos a los que habían sido forzados. Los Apache no solo pidieron paz, también querían que los españoles construyeran una misión y un presidio en su territorio para que pudieran convertirse al cristianismo, algo a lo que habían sido reacios anteriormente. Los sacerdotes españoles aprovecharon la oportunidad. Llevó un par de años aprobar la idea, pero hacer esto resolvería varios problemas para los españoles. Podrían detener las incursiones apache, quizás para siempre, y también podrían convertirlos al catolicismo. Se decidió que construirían la misión y el presidio en un lugar llamado San Sabá. En abril de 1757, los españoles reunieron sus suministros, unos pocos sacerdotes, 100 soldados y unos 2000 animales para el proyecto. Pero extrañamente, una vez que se pusieron en camino, los Apache estaban ausentes. Cuando el grupo llegó a San Sabá, los Apache tampoco se encontraban por ninguna parte. De todos modos, se construyeron la misión y el presidio a unos 3 kilómetros de distancia entre sí. Ocasionalmente, los Apache visitaban la misión. Pedían regalos y prometían reubicar allí pronto, pero después de meses sin hacerlo, los españoles se estaban frustrando cada vez más. Algunos sacerdotes sentían que todo era un truco y que los Apache solo querían regalos. Todo era un truco, pero no por regalos. En marzo, los españoles aprendieron la verdadera razón por la que los Apache los habían llevado allí. San Sabá no era parte del territorio Apache. Era territorio Comanche, y los Apache estaban tratando de iniciar una pelea. Resulta que los Apache habían estado yendo al norte para realizar incursiones contra los Comanche. Mientras los Apache estaban en el norte, difundían rumores sobre el fuerte construido en San Sabá para provocar aún más a los Comanche. Después de las incursiones, los Apache dejaban cosas como herramientas y zapatos españoles en sus campamentos, haciéndoles creer que los españoles estaban aliados con los Apache. A principios de marzo de 1758, las hierbas de primavera comenzaban a crecer y noches despejadas recientes habían dejado que la luna llena iluminara las llanuras. Los españoles notaron que todos los Apache alrededor de San Sabá habían desaparecido por completo. Cuando salió el sol, comenzaron a escuchar gritos de guerra más allá de sus muros. Más de 60 de sus caballos habían desaparecido. Durante casi las siguientes 2 semanas, los Comanche se tomaron su tiempo, manteniéndose a distancia. El 16 de marzo, los Comanche aparecieron en las puertas de ambos lugares. Cuando los españoles miraron por encima de los muros de su empalizada, quedaron impactados con lo que vieron. Según algunos relatos,
los guerreros eran un espectáculo impresionante. Líneas largas de jinetes vestían tocados fantásticos de plumas, astas de ciervo y cuernos de bisonte. Sus caras estaban pintadas de rojo y negro, el color de la muerte. Cada guerrero llevaba un arco y una lanza. En la misión, los Comanche primero fingieron amistad y el sacerdote simplemente los dejó entrar. Una vez dentro de las puertas, los españoles trataron de apaciguarlos con regalos, pero no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una masacre. Los Comanche prendieron fuego a los edificios. 2 días después, tan rápido como aparecieron, se fueron. Las consecuencias inmediatas fueron peores para los españoles. Al año siguiente, en 1759, enviaron una expedición punitiva. El objetivo era la represalia contra los Comanche, pero no salió bien. Los españoles viajaron al norte y más tarde se encontraron con los Comanche en el Río Rojo en octubre. Pero los Comanche estaban preparados. Su fuerza era abrumadora. Los españoles tenían alrededor de 1000 personas. Los Comanche tenían al menos el doble. Muchos huyeron justo cuando comenzó la batalla. Condujo a un pánico y retirada total sin que casi ocurriera ninguna lucha. Incluso dejaron sus materiales, incluidos cañones. Lo que estaba destinado a ser una demostración de fuerza se convirtió en una humillación masiva. El plan Apache de crear un escudo de españoles contra los Comanche había fallado miserablemente. Parecía que los españoles tampoco podían enfrentarse a ellos, pero iba a empeorar para los Apache. En pocos años, los Comanche se habían desplazado lo suficientemente al sur como para estar atacando regularmente las tierras fronterizas españolas. En 1780, el gobernador de Texas escribió desde San Antonio que no había ningún día o noche en que no llegaran informes de barbaridades y desórdenes desde los ranchos. Los españoles comenzaron a considerar algo que nunca habían hecho antes. Estaban siendo atacados por 2 grandes poderes simultáneamente, pero esos poderes se odiaban entre sí. Los españoles esperaban aprovechar eso. Hasta casi 1780, los españoles habían fracasado principalmente incluso en comunicarse con los Comanche. Pero todo cambió cuando un oficial llamado Don Juan Bautista de Anza pudo ganarse cierto respeto. Dirigió una expedición a Comanchería usando tácticas montadas familiares como las de los Comanche. Pudo destruir una banda que sorprendieron desprevenida cerca de Greenhorn Peak. Anza siguió su éxito con más ataques en años posteriores. Después de sus ataques, liberaba a los que había capturado con un mensaje. Los Comanche podían tener paz y comercio cuando quisieran. Para 1785, las pérdidas Comanche no eran grandes, pero lo suficientemente serias como para que estuvieran listos para reunirse. Varias bandas enviaron representantes a una reunión en Taos y, en un trabajo magistral de Anza, consiguió que aceptaran dejar que una persona hablara por ellos. Al final de la reunión, acordaron 3 cosas. Primero, los Comanche dejarían de atacar a los españoles. Segundo, el comercio se abriría entre los españoles y los Comanche. Y tercero, los Comanche ayudarían a los españoles a destruir a los Apache. Esta fue una victoria masiva para los españoles. No solo cesaron las hostilidades contra los Comanche, sino que su enemigo más antiguo en la región sería cazado y destruido banda por banda, algo que los Comanche estaban felices de aceptar. El mejor ejemplo de estas campañas hispano-comanches viene de enero de 1790. Un general español, Juan de Ugalde, dirigió una poderosa horda de españoles, comanches contra los Apache Lipan. Cientos de guerreros quedaron atrapados en un cañón al oeste de San Antonio. Después de su derrota, a los Apache Lipan les quedaban menos de 1000 guerreros en total. La tribu, como el resto de las bandas Apache, abandonó cualquier tierra que les quedaba en los límites de Comanchería y se retiró completamente a las montañas, esta vez para siempre. Como la tribu más poderosa de América del Norte, los Comanche habían completado su reclamo de las llanuras. Los españoles, por un tiempo, ya no tuvieron que considerar a los Apache una amenaza seria para sus asentamientos,
y la paz entre los españoles y los comanche se mantuvo durante décadas, pero los apache eran resistentes. En las llanuras, los comanche fueron victoriosos, pero la naturaleza accidentada de las montañas hacía que los caballos fueran menos ventajosos allí. En ese entorno, los apache podían resistir con éxito, y lo hicieron. Esta historia nos enseña algo valioso: cómo las circunstancias pueden transformar por completo a un pueblo. Los comanche pasaron de ser marginados a convertirse en la fuerza dominante de las grandes llanuras, no solo por venganza, sino por adaptación y determinación. Aprovecharon una oportunidad, el caballo, y la convirtieron en su mayor ventaja. Y los apache, a pesar de ser expulsados de las llanuras, nunca se rindieron del todo. Se adaptaron a un nuevo entorno, las montañas, donde sus habilidades volvieron a ser relevantes. Ambos pueblos nos muestran que la resiliencia y la capacidad de adaptarse pueden cambiar el curso de la historia. Que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de seguir adelante y encontrar nuevas fortalezas. Lo que acabamos de ver es solo una parte de esta historia, porque lo que sucedió después nos revela algo aún más fascinante sobre la naturaleza del poder y cómo ningún imperio, por dominante que parezca, permanece invencible para siempre. Durante casi 4 décadas, la alianza entre españoles y comanches funcionó con una eficacia sorprendente. El comercio floreció entre ambos pueblos. Los comanches intercambiaban pieles de búfalo y caballos por productos manufacturados europeos, armas y otros bienes que antes solo podían conseguir mediante incursiones. Los españoles, por su parte, disfrutaban de una paz que parecía imposible años atrás. Las rutas comerciales se abrieron, los asentamientos crecieron y la frontera norte de Nueva España finalmente conoció cierta estabilidad. Pero la historia tiene una forma peculiar de repetirse. Mientras los comanches consolidaban su dominio absoluto sobre las llanuras, al otro lado del continente estaba gestándose un cambio que transformaría para siempre el equilibrio de poder en América del Norte. En 1803, una nación joven llamada Estados Unidos compró a Francia un territorio inmenso conocido como Luisiana. Con esa adquisición, los estadounidenses se convirtieron en vecinos directos de Comanchería. Los comanches habían aprendido a convivir con los españoles. Eran predecibles, respetaban los acuerdos y, francamente, no tenían ni los recursos ni la determinación para expandirse agresivamente hacia el norte. Los estadounidenses eran completamente diferentes. Traían consigo algo que ni españoles ni franceses habían demostrado: una ambición territorial ilimitada y una tecnología que avanzaba a un ritmo vertiginoso. Durante los primeros años del siglo XIX, los encuentros entre comanches y estadounidenses fueron escasos. Comerciantes y exploradores ocasionales atravesaban las llanuras, pero no representaban una amenaza real. Los comanches seguían siendo los señores indiscutibles de su territorio. Controlaban un área que abarcaba desde Kansas hasta el norte de México, y desde las montañas rocosas hasta lo que hoy es el centro de Texas. Hablamos de un territorio del tamaño de varios países europeos juntos. Su sistema económico era sofisticado y eficiente. Criaban miles de caballos que comerciaban con otras tribus y colonos. Cazaban búfalos con una eficiencia que impresionaba a cualquier observador. Y mantenían rutas comerciales que conectaban el norte con el sur, el este con el oeste. En muchos sentidos, los comanches habían construido su propio imperio, uno basado en la movilidad, el comercio y la fuerza militar. Pero en 1821 sucedió algo que cambiaría el panorama. México consiguió su independencia de España. El nuevo gobierno mexicano heredó todos los acuerdos que los españoles habían establecido con los comanches, pero carecía de los recursos para mantenerlos. Las arcas estaban vacías después de años de guerra. Los regalos y el comercio que habían mantenido la paz comenzaron a escasear. Y peor aún, México decidió abrir sus tierras del norte, especialmente Texas, a colonos estadounidenses. Estos nuevos colonos no venían a comerciar. Venían a quedarse, a establecer granjas y ranchos en tierras que los comanches consideraban suyas desde hacía más de un siglo. No respetaban los antiguos acuerdos.
No entendían las complejas relaciones que habían mantenido cierta armonía en la región. Y lo más importante, llegaban en números crecientes, trayendo consigo enfermedades que los comanches no podían combatir. Las tensiones aumentaron rápidamente. Para 1830, las incursiones comanches contra asentamientos tesanos se habían reanudado con intensidad. Pero esta vez se enfrentaban a un enemigo diferente. Los colonos tesanos respondían con una ferocidad que igualaba la suya propia. Formaban grupos de rangers, unidades montadas que adoptaban tácticas similares a las de los comanches. La guerra volvía a las llanuras, pero ahora con características distintas. En 1836, Texas declaró su independencia de México. Los nuevos líderes de la República de Texas intentaron negociar con los comanches, pero las conversaciones fracasaron estrepitosamente. En 1840 sucedió un incidente que envenenó las relaciones para siempre. Una delegación de jefes comanches llegó a San Antonio para negociar la paz. Las conversaciones se tornaron tensas cuando los texanos acusaron a los comanches de no liberar a todos sus cautivos. Lo que comenzó como una reunión diplomática terminó en violencia. Murieron varios jefes comanches, junto con mujeres y niños que los acompañaban. La respuesta comanche fue devastadora. Cientos de guerreros descendieron sobre los asentamientos texanos en lo que se conoció como la Gran Incursión. Llegaron hasta la costa, saqueando pueblos enteros. Pero en su regreso, en un lugar llamado Plum Creek, los texanos los estaban esperando. Por primera vez, los comanches se enfrentaron a rangers armados con rifles de repetición. Las armas disparaban múltiples veces sin necesidad de recargar, algo que los comanches nunca habían visto. La batalla resultó en una derrota significativa para ellos. Este patrón se repetiría una y otra vez durante las décadas siguientes. La tecnología estaba cambiando la naturaleza de la guerra. Los revólveres Colt permitían a los jinetes disparar 6 veces sin detenerse. Los rifles de largo alcance neutralizaban la ventaja de movilidad comanche. Y lo más devastador de todo, los colonos comenzaron a cazar búfalos de forma masiva, no para alimentarse, sino para eliminar la base económica de los comanches. Cuando Texas se unió a Estados Unidos en 1845, el gobierno federal asumió el control de las relaciones con las tribus nativas. Se establecieron reservas, se firmaron tratados que casi nunca se respetaban. Los comanches intentaron adaptarse como lo habían hecho un siglo atrás con el caballo, pero esta vez la velocidad del cambio era abrumadora. Durante la Guerra Civil estadounidense, entre 1861 y 1865, los comanches recuperaron parte de su antiguo poder. Las tropas federales se retiraron para luchar en el este, dejando la frontera vulnerable. Las incursiones se intensificaron. Parecía que los comanches podrían recuperar su dominio. Pero cuando terminó la guerra, el ejército regresó con una determinación renovada y recursos ilimitados. El golpe final llegó de la forma más inesperada. Entre 1870 y 1874, cazadores profesionales mataron millones de búfalos. Algunos cálculos hablan de más de 30 millones de animales eliminados en apenas unos años. Las llanuras, que alguna vez fueron negras por las manadas interminables, quedaron casi vacías. Sin búfalos, los comanches no podían sobrevivir como pueblo nómada. En 1874, el ejército estadounidense lanzó una campaña coordinada. Columnas militares convergieron sobre Comanchería desde múltiples direcciones. No buscaban batallas épicas. Simplemente destruían campamentos, capturaban caballos y forzaban a las bandas comanches a rendirse una por una. Para 1875, la resistencia había terminado. El último jefe en rendirse fue Quanah Parker, hijo de un jefe comanche y una cautiva blanca, símbolo perfecto de dos mundos en colisión. Los comanches, que habían dominado las llanuras durante más de 100 años, fueron confinados a una reserva en Oklahoma. De un territorio que abarcaba cientos de miles de kilómetros cuadrados, pasaron a ocupar una fracción minúscula. De ser los guerreros más temidos del continente, pasaron a depender de raciones gubernamentales para sobrevivir.
Esta parte final de la historia comanche nos enseña algo profundo sobre el cambio y la adaptación. Ellos habían demostrado una capacidad extraordinaria para transformarse cuando encontraron el caballo. Construyeron un imperio basado en la movilidad y la guerra montada. Pero cuando el mundo cambió de nuevo, cuando la tecnología industrial y los números abrumadores se volvieron contra ellos, incluso su legendaria habilidad para adaptarse resultó insuficiente. No se trata de romantizar ni la victoria ni la derrota. Se trata de entender que la historia fluye como un río, constantemente cambiante. Los pueblos que hoy parecen invencibles pueden encontrarse vulnerables mañana. Y aquellos que parecen derrotados pueden resurgir de formas inesperadas. Los comanches nos muestran ambas caras de esa moneda. El ascenso meteórico desde la marginación hasta el dominio absoluto, y luego el declive igualmente rápido ante fuerzas que no pudieron controlar. Hoy, la nación comanche sigue existiendo. Han sobrevivido, se han adaptado nuevamente, esta vez a un mundo moderno que sus ancestros nunca imaginaron. Mantienen viva su lengua, su cultura, su identidad. Y en esa supervivencia hay otra lección, que el verdadero poder de un pueblo no reside únicamente en su fuerza militar o su dominio territorial, sino en su capacidad para preservar quiénes son, sin importar las circunstancias. Existe un detalle fascinante que muchos historiadores pasaron por alto durante décadas. Mientras los comanches peleaban por su supervivencia en las reservas de Oklahoma, los apaches seguían resistiendo en las montañas del suroeste. Y lo que ocurrió después demuestra que incluso en los momentos más oscuros, algunos pueblos simplemente se niegan a desaparecer. Los apache que se refugiaron en las sierras de Arizona y Nuevo México desarrollaron una forma de vida completamente distinta. Las montañas les ofrecían algo que las llanuras nunca tuvieron: lugares para esconderse, cañones profundos, cuevas naturales, pasos estrechos donde una docena de guerreros podían detener a cientos de soldados. El terreno accidentado que había sido su maldición cuando huían de los comanches se convirtió en su salvación frente al ejército estadounidense. Los líderes apache de esta época desarrollaron tácticas que asombraron incluso a generales experimentados. Conocían cada arroyo, cada roca, cada sendero secreto de aquellas montañas. Podían moverse en silencio absoluto por terrenos donde los soldados hacían ruido con cada paso. Mientras los comanches habían dominado la velocidad en campo abierto, los apache perfeccionaron el arte de volverse invisibles en las sombras de los desfiladeros. Uno de estos líderes, cuyo nombre resonaría durante décadas, fue Jerónimo. Nacido alrededor de 1829, experimentó de primera mano lo que significaba ser apache en un mundo que ya no tenía espacio para ellos. Cuando era joven, soldados mexicanos atacaron su campamento mientras los hombres comerciaban en un pueblo cercano. Regresó para encontrar que habían eliminado a su madre, su esposa y sus 3 hijos. Ese día cambió algo fundamental en él. Jerónimo nunca fue técnicamente un jefe. Los apache no funcionaban con jerarquías rígidas como otras tribus, pero poseía algo más valioso que un título: la habilidad de inspirar a otros para seguirle. Conocía las montañas mejor que nadie. Podía sobrevivir durante semanas con recursos mínimos. Y lo más importante, nunca aceptó la derrota como algo inevitable. Durante casi 30 años, desde mediados de los 1850 hasta 1886, Jerónimo y sus seguidores mantuvieron una resistencia que desconcertó a 2 naciones. Cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México cuando les convenía. Atacaban cuando menos se lo esperaban. Desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. El ejército estadounidense llegó a desplegar 5,000 soldados solo para capturar a Jerónimo y su grupo, que nunca superó los 40 guerreros. Las historias sobre sus hazañas se multiplicaban. Algunos decían que podía ver el futuro. Otros juraban que las balas no podían alcanzarle. Muchos de estos relatos eran exagerados, pero contenían un núcleo de verdad. Jerónimo poseía una habilidad extraordinaria para anticipar los movimientos del enemigo y evitar las trampas que le tendían.
Lo fascinante de esta resistencia apache es cómo contrastaba con lo que estaba ocurriendo con los comanches al mismo tiempo. Mientras los comanches, confinados en reservas, intentaban adaptarse a una vida sedentaria que contradecía todo lo que habían sido, los apaches seguían libres en las montañas. Dos pueblos que se habían enfrentado durante más de un siglo ahora compartían un destino similar, pero lo afrontaban de maneras completamente opuestas. En la reserva de San Carlos, en Arizona, miles de apache vivían en condiciones deplorables. Las raciones que el gobierno prometía rara vez llegaban completas. Las enfermedades se propagaban con facilidad. Los agentes gubernamentales a menudo eran corruptos, vendiendo los suministros destinados a los nativos. Jerónimo estuvo allí varias veces, intentando adaptarse a esta nueva realidad. Pero cada vez que las condiciones se volvían insoportables, reunía un grupo de seguidores y escapaba de vuelta a las montañas. Estas fugas ponían nerviosos a los colonos de toda la región. Cada vez que Jerónimo y sus guerreros abandonaban la reserva, los periódicos de Arizona y Nuevo México publicaban titulares alarmistas. Los rancheros escondían a sus familias. El ejército movilizaba tropas. Aunque los ataques reales eran limitados, el miedo que generaba su presencia era inmenso. En 1886, el ejército estadounidense decidió terminar con esta situación de una vez por todas. Nombraron al general Nelson Miles para capturar a Jerónimo, usando cualquier método necesario. Miles empleó una táctica diferente a la de sus predecesores. En lugar de perseguir directamente a los apache con grandes columnas de soldados, utilizó equipos pequeños de rastreadores nativos, muchos de ellos apache, que habían aceptado trabajar para el gobierno. Estos rastreadores conocían las mismas montañas, las mismas técnicas de supervivencia. Por primera vez, Jerónimo se enfrentaba a un enemigo que pensaba como él. Además, Miles instaló estaciones de heliógrafos en las cimas de las montañas, dispositivos que usaban espejos para enviar mensajes mediante destellos de luz. De repente, el ejército podía comunicarse instantáneamente a través de cientos de kilómetros. La ventaja de invisibilidad de los apache estaba disminuyendo. Después de meses de persecución implacable, algo cambió. Jerónimo tenía más de 50 años. Estaba cansado. Su grupo se había reducido a apenas una docena de guerreros con sus familias. Las montañas que una vez parecían infinitas, ahora se sentían como una prisión. No importaba a dónde fueran, los rastreadores los encontraban. En septiembre de 1886, Jerónimo aceptó reunirse con el general Miles. La conversación duró varios días. Miles prometió que si se rendían, los apaches serían reunidos con sus familias y podrían vivir en paz. Jerónimo, mirando a sus guerreros exhaustos, a las mujeres y niños que habían soportado años de huida constante, tomó una decisión que sabía cambiaría todo. Se rindió. Pero no fue una rendición típica. Jerónimo nunca se arrodilló ni suplicó. Simplemente reconoció que la forma de vida por la que había luchado ya no era posible. Era el final de las guerras apache. El último capítulo de décadas de resistencia en las montañas del suroeste. Lo que vino después fue una traición monumental. A pesar de las promesas del general Miles, Jerónimo y todos los apache Chiricahua, incluso aquellos que habían servido como rastreadores para el ejército, fueron enviados en tren como prisioneros de guerra. No a Arizona, sino a Florida, a más de 2.000 kilómetros de sus montañas. El clima húmedo y caluroso del sureste estadounidense era completamente opuesto al que conocían. Las enfermedades, especialmente la tuberculosis, se cobraron muchas vidas. Durante los siguientes 27 años, hasta su muerte en 1909, Jerónimo vivió como prisionero. Lo trasladaron de Florida a Alabama y finalmente a Oklahoma. Nunca volvió a ver las montañas de Arizona, pero algo curioso ocurrió durante esos años. El hombre que había sido el enemigo más buscado de dos naciones se convirtió en una celebridad. Participó en la Exposición Mundial de San Luis en 1904. Cabalgó en la inauguración presidencial de Theodore Roosevelt en 1905.
Vendía fotografías autografiadas y objetos que fabricaba. Algunos lo veían como una rendición final, una humillación. Pero quizás había algo más profundo. Jerónimo estaba haciendo lo que los Apache siempre habían hecho: adaptarse para sobrevivir. Ya no podía luchar con armas, así que usó su imagen, su historia, su presencia para asegurar que el mundo recordara quiénes habían sido los Apache. Mientras tanto, en Oklahoma, algo interesante estaba sucediendo con los comanches. Quanah Parker, el último jefe en rendirse, estaba navegando el nuevo mundo de una manera que nadie anticipaba. Aprendió inglés con fluidez. Invirtió en ganado y se volvió próspero. Negociaba contratos de arrendamiento de tierras tribales con compañías petroleras. Viajaba a Washington para abogar por su pueblo. Se convirtió en un puente entre dos culturas. Quanah nunca renunció a su identidad comanche. Seguía llevando el cabello largo en trenzas. Vivía en una casa tradicional cuando estaba en la reserva. Participaba en ceremonias. Pero también entendía que el mundo había cambiado y que la supervivencia requería adaptación. Algunos comanches lo criticaban por ser demasiado amigable con los blancos. Otros lo respetaban por conseguir lo mejor para su pueblo en circunstancias imposibles. Lo fascinante es comparar los destinos de estos dos líderes. Jerónimo, el guerrero que nunca dejó de luchar hasta el final. Quanah, el líder que aceptó la nueva realidad rápidamente y trabajó dentro del sistema. Dos estrategias completamente diferentes para enfrentar el mismo problema: cómo preservar a tu pueblo cuando el mundo que conocías ha desaparecido. Los Apache y los Comanches, enemigos durante más de un siglo, terminaron compartiendo un destino similar. Ambos fueron confinados a reservas. Ambos vieron morir su forma de vida tradicional. Ambos sufrieron enfermedades, pobreza y la pérdida de su autonomía. Pero ambos también sobrevivieron, y esa supervivencia en sí misma representa una forma de victoria. Porque lo que estos pueblos nos enseñan no es solo sobre guerra o conquista. Nos enseñan sobre resiliencia, sobre cómo, cuando parece que todo está perdido, cuando cada ventaja ha desaparecido, cuando el mundo entero se ha vuelto contra ti, todavía puedes encontrar una manera de continuar. No siempre de la forma que esperabas. No siempre con victoria en el sentido tradicional, pero continuar al fin y al cabo. Los comanches encontraron el caballo y construyeron un imperio. Cuando ese imperio cayó, encontraron nuevas formas de existir. Los Apache se refugiaron en las montañas y resistieron más que nadie pensó posible. Cuando esa resistencia terminó, se adaptaron nuevamente. La verdadera historia no es solo sobre sus batallas entre sí, sino sobre sus batallas por sobrevivir en un mundo que cambiaba más rápido de lo que podían imaginar. Y tal vez eso es lo más valioso que podemos aprender de todo esto: que la capacidad de adaptarse, de encontrar nuevas fortalezas, cuando las antiguas ya no funcionan, de mantener tu identidad, incluso cuando todo lo demás cambia. Esa es la habilidad que define no solo a los pueblos, sino a cada persona que enfrenta momentos difíciles. Los errores del pasado, las tragedias que experimentaron estos pueblos, nos recuerdan que tenemos el poder de elegir cómo tratamos a los demás hoy. Que valorar a quienes son diferentes, respetar sus historias, aprender de sus experiencias, eso es lo que construye un futuro mejor. Porque al final, tanto Comanches como Apache siguen aquí. Sus descendientes mantienen vivas las lenguas, las ceremonias, las historias. Han sobrevivido a todo lo que intentó borrarlos. Y si eso no es el testimonio definitivo de la fuerza humana, entonces nada lo es.